Bienvenidos una semana más a Canal Bici, esta sección de chorrendovarias.com, donde hacemos entrevistas en castellano a diferentes protagonistas del ciclismo. Y una de nuestras señas de identidad siempre ha sido buscar más allá de la cara del ciclismo, buscar otras facetas y sobre todo otros protagonistas, más allá de los ciclistas de gran renombre. Evidentemente el ciclismo es una gran familia y más si lo miras con perspectiva mundial, que ocupa a muchas personas y cada uno tiene su labor y su rol. Es por eso que hoy, y además que hoy en día comunicar es tan clave en cualquier aspecto de nuestras vidas, por eso estamos nosotros aquí, por eso existen innumerables proyectos, innumerables formas de comunicar, hemos querido conocer cómo se trabaja la comunicación en el ciclismo y qué mejor que irnos a un equipo World Tour, dos equipos World Tour, los únicos que tenemos en Euskal Herria, y conocer de primera mano del responsable de contenidos del equipo, de los equipos de Movistar Team, cómo es y cómo se organiza la comunicación en un equipo World Tour. Y es por eso que hoy tenemos a Daniel Sánchez, responsable de contenidos de los equipos masculino y femenino del Movistar Team, por lo que muchísimas gracias, Dani, por estar con nosotros. Es un gran placer tener a alguien del nivel World Tour como tú, 11 años de experiencia en este equipo y otros tantos en el ciclismo mundial. Y la primera pregunta es sencilla, es lo primero que queremos saber: ¿cómo se trabaja la comunicación y cómo se comunica en un equipo World Tour 2 en tu caso en el año 2022? De una forma muy distinta que lo que podía ser cuando yo empecé en este equipo, que coincidió precisamente con la entrada de Telefónica como sponsor principal del equipo en 2011. En aquel momento, pues muchas de las redes sociales que ahora mismo estamos manejando y que resultan fundamentales se encontraban todavía en un estado, pienso yo, incipiente. Facebook, yo pienso que empezó a popularizar entre las masas aquí en España en el año 2008. Twitter llevaba probablemente el mismo tiempo, fue yo creo a partir de 2008-2009 cuando empezó a funcionar con mayor fuerza. Instagram en aquel momento no existía cuando yo entré en el equipo, bueno, sí existía. Realmente lo utilizaba muy poca gente y fue a partir de 2012 cuando nosotros entramos. Por ejemplo, TikTok ni hablar, TikTok no deja de ser un invento de nuestros tiempos. Y YouTube, es cierto que ya era bastante fuerte, pero entre los equipos deportivos profesionales todavía no era una prioridad, y el caso es que nosotros, por ejemplo, nos pasamos el primer año sin tener un canal de YouTube público en el cual expusiéramos los contenidos del equipo. Ha cambiado muchísimo la forma de comunicar. Quizás en un primer momento estábamos mucho más centrados en lo que sería un flujo informativo, simplemente servir como conductor de las noticias del equipo, y ahora sí que es cierto, sobre todo por la orientación y por el carácter que han tomado las redes sociales en los últimos tiempos, que quizás la forma en la que se trabaja sea un poco más, entre muchas comillas, efectista, centrada más en la apariencia, en el detalle, en la imagen, en la anécdota, en el viral, y no tanto en simplemente transmitir o comunicar las andanzas de un equipo, sino que tienes que estar mucho más pendiente de aquello que te puede generar una mayor exposición y no únicamente de comunicar tus noticias, y que con ello seas capaz de beneficiar a los stakeholders del equipo, a los sponsors, a los miembros del equipo, intentar dar esa mejor imagen, no tanto como simple vehículo de información, sino también una forma de poder llamar la atención, que es lo que realmente ha empezado a tirar, del mismo modo que las redes sociales también han cambiado. Antes eran redes sociales muy centradas en la información o simplemente en compartir un contenido, y ahora mismo se centra en lo más variado, lo más curioso de Internet, y es a eso a lo que nos obliga un poco las nuevas tendencias. Ya lo dices tú, que desde que entraste en Movistar ahora todo ha cambiado radicalmente, y bueno, un poco con lo que tú decías, es verdad que ya el jefe de prensa o jefe de comunicación no es el que difunde la información a los difusores públicos, digamos que no eres un intermediario entre la información cruda que se cuece en carrera y los medios de comunicación, etcétera. Ahora ya os encargáis vosotros de crear contenido y sois más creadores que contenido, más allá del tradicional jefe de prensa. Mi cargo oficial dentro del equipo es el de responsable de contenidos. Eso ya te da un poco una idea de lo que yo estaba haciendo en los últimos años, aquello a lo que me he ocupado, que quizás no guarda ya tantísima relación con lo que estoy haciendo en este momento, que como explicábamos a micro cerrado justo antes de empezar la entrevista, ha cambiado bastante por el modo en el que dentro del departamento de comunicación y marketing del equipo tenemos que empezar a trabajar, que es centrados por un lado en cubrir las necesidades que tenemos con nuestros principales referentes deportivos en carrera, y por otro lado ser capaces de sacar esa información. Como ha cambiado esa situación en la cual en un primer momento yo estaba muy centrado en la parte digital y ahora estoy también centrado en la parte de dejar de lado la digital, y por otro lado las formas
en las que distribuimos ese contenido o que generamos ese contenido cambian, porque los públicos ya no son los mismos. Nosotros antes veníamos de una serie de equipos, todos los que formamos parte del Movistar Team, del equipo de comunicación, veníamos de otras opciones dentro del panorama de la comunicación dentro del deporte, o directamente veníamos de otros equipos ciclistas, como era mi caso. Veníamos de ser simples jefes de prensa y al final pues nos hemos convertido un poco menos que unos hombres de orquesta que lo que hacen es generar la información o generar el contenido con medios propios o con medios de apoyo que les surten otros compañeros del equipo, ser capaces de darles esa forma y ser capaces de comunicarlo de la mejor manera posible a un público que ya no es la prensa, a la que normalmente tú le facilitarías un contenido por definirlo en términos audiovisuales en bruto, sino que ahora tú tienes que elaborar un contenido mucho más trabajado, porque normalmente la principal audiencia a la que te diriges ya no son esos, por poner un ejemplo, los 80, 90 profesionales de la información que puedas tener en un grupo de WhatsApp en el cual tú distribuyes tu información, o las 500 personas que puedas tener en una lista de newsletter de comunicación o de sponsors, sino que tú estás hablando a los cientos de miles a los cuales tienes que hablarle con una voz que a ser posible sea más fuerte que cualquiera de las otras voces que tengas en tu mismo sector para que te presten caso. Con lo cual tienes que tratar de cuidar el contenido lo máximo posible, y eso hace que las formas de trabajar, que los contenidos que elaboramos, que muchas otras cosas sean muy distintas. Y también con toda esta labor que hacéis de creación de contenido, evidentemente es una parte esencial de la imagen del equipo. Es verdad que los equipos ciclistas básicamente basan su imagen en los propios ciclistas y en sus patrocinadores, evidentemente, en los maillots, etcétera, pero realmente quien trabaja todo eso y quien le da una forma y un estilo en redes sociales, que es lo que llega a la gente más directamente, sois vosotros los responsables de comunicación y sois un poco los encargados de que el equipo caiga mal, de que el equipo caiga bien, más allá de las actuaciones en carrera, ¿no? Sí, quizás no estoy del todo de acuerdo. Quiero matizar un poco esa idea de que al final somos nosotros los principales responsables de la imagen que se transmite de un equipo y sobre todo de sus miembros a lo largo del tiempo, porque yo también pienso que en esa parte hay una pata de este banco que no podemos nunca olvidar, que son los medios de comunicación. Nosotros tenemos esa capacidad, como bien cuestionabas en tu pregunta anterior, de convertirnos en nuestro propio medio, de tener un altavoz que supere o que compatibilice o que complemente el altavoz que ya tiene el periodismo tradicional. En ese sentido, yo considero que las dos partes son importantes y que las dos partes hay que tenerlas en cuenta para ser capaces de generar ese estado de opinión, ese sentimiento que puede tener la opinión pública hacia ti. No es exclusivamente el trabajo que nosotros hagamos, que siempre va a ser bien intencionado, porque lógicamente somos comunicación de parte, estamos intentando defender los intereses de imagen del propio equipo, sino que también tenemos que ser capaces de poder moldear esos estados de opinión que en buena parte no solo generan ya los medios tradicionales, sino que existen otras partes. Podemos hablar aquí de los influencers, podemos hablar de la gente que tiene más fuerza no siendo profesionales de la información en redes sociales, los cuales también van a condicionar en cierta medida la imagen que tú transmites del equipo, o la imagen que tú vas a poder hacer influenciar en la gente a través de tu trabajo. Tienes que tener en cuenta eso, tienes que tener en cuenta el trabajo de los periodistas, a partir de ahí intentar modelar o intentar exponer una visión que no choque frontalmente con ellos, sino que les acompañe y que sobre todo vaya en el bien de tu propio equipo, que es al final lo único que importa en este sentido. O sea, tú tienes que combinar con gente que, en este caso, como puede ser el caso de los influencers, como puede ser el caso de los periodistas, tú tienes que ser capaz de congeniar con gente que puede tener visiones completamente distintas a la tuya, que pueden tener un planteamiento de lo que es el deporte, de cómo se tiene que comportar un deportista completamente distinto al que tú puedes tener, porque tú tengas una serie de intereses. Y tienes que intentar, dentro de la honestidad de respetar a esas visiones, ser capaz de dar tu punto de vista auténtico para, por un lado, que la gente no entienda que estás desconectado de la realidad y, sobre todo, dar la imagen que a ti te interesa. Es decir, pongamos un ejemplo muy claro. Tenemos el caso de cuando se ha estado criticando las últimas semanas el asunto de que ciclistas hayan estado publicando en sus redes sociales vídeos en los que aparecen con actitudes inadecuadas. El hecho mismo de grabarse encima de la bici, que es algo que yo personalmente considero que es tremendamente incorrecto, aparte de que va en contra de la normativa de seguridad vial. Hay una corriente muy fuerte, sobre todo en las últimas semanas, pero es algo que ya viene de años atrás, que defiende que no puedes adoptar esas actitudes porque va en contra de la normativa, va en contra de la ley de circulación. Sin embargo, como todos podréis haber conocido, hay montones de deportistas de nuestro equipo, pero también de muchos otros,
que frecuentemente continúan cayendo en esas mismas actitudes. Entonces, al mismo tiempo que tú haces ese trabajo interno de evitar que esas actitudes se repitan, que es un trabajo que lleva mucho tiempo y es uno de los principales caballos de batalla a los que te tienes que enfrentar cuando eres un responsable de comunicación. Ser capaz de que dentro del equipo se entienda que determinadas cosas no se pueden hacer. A veces es muy complicado hacerlos entender y por mucho que tú puedas establecer una normativa para que esas cosas se hagan, al final es muy complicado controlar al 100% la imagen de los deportistas. Entonces tú tienes que hacer un esfuerzo muy grande interno, pero también externo, para que lo que tú haces sea consecuente con lo que te pide la gente. Es decir, es cierto que hay determinadas cosas que determinada gente puede entender como incorrectas o que no les parecen bien, pero que al mismo tiempo tú consideras que pueden transmitir una imagen. Este no es el caso porque aquí estamos hablando de una infracción de normativa de seguridad vial. Pero lo que quiero expresar con este ejemplo es que hay determinados momentos en los cuales esa imagen que tú das puede ser contraproducente con respecto a lo que la otra parte de la opinión pública quiere que tú hagas. Para mucha gente, para esos influencers, para la gente de a pie, que es realmente la que importa para la opinión pública, tú eres un ejemplo para esa gente. Entonces, tienes que ser capaz de, dentro de que quieras transmitir tu imagen auténtica, lo que eres, ser capaz también de congeniar con lo que la gente entiende que tú debes hacer como ejemplo para la sociedad. Y eso no es fácil, porque hay veces que las dos cosas chocan, que la imagen que tú quieres transmitir, por tu propio interés, choca con eso. Y eso es uno de los principales problemas que tenemos en la comunicación de hoy en día. Ser capaces de respetar las normas, de caer bien, por decirlo de manera simple, y, por otro lado, de vender también lo que es nuestro equipo, nuestros valores y, lógicamente, nuestras marcas. Porque aquí, al final, si no tienes un patrocinador que te dé el pan que te llevas a la boca, no llegas a ningún lado. Es evidente que la comunicación ha cambiado para siempre y que seguirá cambiando. Esto es un proceso constante de cambio, eso es la vida, por lo que evidentemente vuestro trabajo irá cambiando. Hoy en día, y una de las grandes diferencias respecto a hace unos años, es que la interacción con el público es directa. No solo es darles la información, sino recibir de ello. Eso tiene grandes ventajas, una relación muy directa con ellos y muy cercana incluso, pero sí que es verdad que a veces es peligrosa o es difícil de manejar cuando aparecen pues insultos o vejaciones, cuentas troll. Evidentemente todo lo que tiene por detrás pues las redes sociales, especialmente Twitter, de gente indeseable, todo eso hay que manejarlo, pero es evidente que las redes sociales son una herramienta extraordinaria para poder comunicar en ambos sentidos con los seguidores. Y además hay que destacar que Movistar Team es una de esas cuentas de equipo ciclista que sí que tiene acción directa con sus seguidores y con la gente que pregunta cosas, pues se le intenta ayudar. Incluso a veces se os ha visto responder o atender a ciertas cuentas o hilos troll que evidentemente, aunque pueda ser un riesgo, amabilizan la imagen del equipo. Es muy difícil que la imagen del equipo sea amable cuando muchas veces nos metemos, y esto pues al final en tono el mea culpa en muchas ocasiones, porque también muchas veces es nuestra culpa cuando muchas veces nos metemos en determinados berenjenales, pero es inevitable cuando tienes una exposición pública tan grande que muchas veces tu imagen salga perjudicada. Entonces, dentro de que sabes que esos problemas van a suceder o que te vas a enfrentar a situaciones como las que hemos vivido en las dos últimas vueltas a España, esto es un tema que veremos seguramente en otro punto de la entrevista, dentro de eso tienes que intentar también ser capaz de demostrar de que la gente que está detrás del equipo no son simples autómatas, que no están simplemente aquí por la defensa de sus intereses, de sus marcas, de sus patrocinadores, que son gente que también le gusta el ciclismo, que no está aquí únicamente para ganar dinero. Es algo que yo siempre he intentado defender en los 12 años que llevo formando parte de la empresa Barca Sport, que es la que gestiona el equipo ciclista Movistar Team. Al final hay gente que nos gusta el ciclismo detrás de esto, somos perfectamente conscientes de lo que nos gustaría ver a nosotros si estuviéramos en el otro lado de la valla, y por ello también intentamos, por un lado, cuando hay una duda, intentar ayudar, o cuando hay algo que pensamos que también tenemos que interactuar, tomar partido, sacar pecho incluso en algunas ocasiones, pues intentamos también participar. Es evidente que hay determinadas personas que vienen, sobre todo en determinadas redes como Twitter, que también podemos hablar de cómo Twitter se ha convertido quizás en la red que más destructiva resulta para la conversación, mientras que otras que lamentablemente también son más cerradas por su propio concepto, pues quizás son más amables. Ahí habría que ver los distintos tipos de redes y como muchas veces algo que tú planteas para Instagram no funciona para Twitter, porque Twitter en ese sentido, con la capacidad que tiene para que tú puedas replicar el contenido o utilizar el contenido de otros para
darle la vuelta y modelarlo con fines más perversos, más adecuados, como lo quieras considerar, pero fines distintos al de la persona que originalmente lo compartía, hace que el comportamiento que tengas que diseñar para una red no valga para las otras. En Twitter, que suele ser un poco la red más combativa, más donde más guerra, entre comillas, suele haber, es donde quizás nos toca hacer un poquito más de no sé si la palabra adecuada es pedagogía, pero desde luego intentar demostrar que estamos más cerca de la gente. Lógicamente en otras redes también tenemos interacción, está más basada en el contenido que nosotros compartimos y por ello está más condicionada, no es tan controlable. O sea, en este sentido es más controlable en Instagram que, por ejemplo, en Twitter. En Twitter, pues al final tienes que aplicar estrategias que vayan, por un lado, por donde piensa la empresa que tendría que ir, es decir, manteniendo siempre fiel a los valores y a la forma de comportarse que tiene la propia empresa, pero por otro lado que demuestre al público, sobre todo aprovechándonos muchas veces de esos influencers que comentábamos antes, que oye, que nosotros también estamos pegados a la realidad del ciclismo, que no somos tontos, que no somos estúpidos y que sabemos que hay determinadas cosas que hacemos bien y determinadas cosas, otras muchas, que también hacemos mal. Es decir, un poco intentar ser amable con el público dentro de que hay determinadas rayas que no podemos pasar por comportamiento y que hay determinada gente que tampoco busca una reacción por tu parte, una reacción por parte del equipo, sino que muchas veces lo que buscan es molestar, que eso también hay mucha gente en las redes sociales y esas son la gente con la que no vamos a poder encontrar esos puentes, ni tenderlos, ni efectuar ningún tipo de interacción cuando la elaboramos, es porque realmente se puede. Y si hablábamos de cuentas trolls y gente que te puede dar problemas, evidentemente el paraíso para ellos es Twitter, pero también es verdad que Twitter es la cuenta o la red social más ciclista, donde más información se traspasa, pues como cuentas como ProCycling Stats, Cronoescalada en España, Flambush, evidentemente hay un sinfín de cuentas, la nuestra también está ahí. Eso es muy importante para el ciclismo porque hay muchísima información ciclista en Twitter, pero es verdad que es la red social donde más caña le van a dar. Pero hay muchas maneras de consumir ciclismo profesional y hay otras redes que también se adaptan a ello. En Instagram, pues al final no deja de que consumes un contenido muchísimo más visual y es a ello a lo que te tienes que atener. Tienes que intentar también ser capaz de producir un contenido bello. Al final, la belleza es lo que marca muchas veces el éxito en redes como Instagram. En TikTok tienes que intentar ser lo más al punto, lo más, de nuevo, vuelvo a recuperar esa palabra, efectista posible, para intentar que la gente desde el primer segundo, porque no tienes más de un segundo de margen antes de que la gente haga el swipe para arriba y te quedes sin nada, tienes que intentar ser capaz de transmitir tus valores en un segundo. Eso que es otra de las evoluciones que se ha producido con las redes sociales. Antes tú tenías únicamente los 280 caracteres que tienes de contexto en Twitter para poder expresar tu idea y si quieres hacer un hilo, puedes hacer más. En redes como Instagram, sobre todo como TikTok, no tienes ese margen. Tienes que ser capaz de construir ese contenido. Volviendo un poco al punto de la pregunta, al final tú tienes que hacer distintos tipos de contenido para distintos públicos. Nosotros pensamos que la red más ciclista es Twitter, pero porque estamos más acostumbrados a centrarnos en el mundo de la información. Hay gente que ve el ciclismo por las imágenes o por los vídeos, como puede ser el caso de YouTube, o por piezas cortas como puedan ser Instagram Reels o TikTok. Hay distintos tipos de público en ciclismo. Hay público que le importa la información y hay otro público que ve el ciclismo por ver los paisajes, que es lo que pasa siempre cuando consumimos televisión alrededor del ciclismo. ¿Cuánta gente realmente está viendo el ciclismo porque le interesa cómo va a ser el resultado de la tercera etapa del UAE Tour? Que ahora mismo estamos hablando de esta entrevista el lunes 21 de febrero, mañana se disputa la tercera etapa. Mucha gente estará con ganas de ver cuál es el resultado de esa crono del UAE Tour, pero también hay mucha gente que quiere ver cómo es la bici del que gana la crono del UAE Tour. Y también hay mucha gente que querrá ver cosas chulas de lo que están haciendo los ciclistas en Abu Dhabi cuando están en el hotel encima del circuito de Abu Dhabi, ver un poco cómo es la vida detrás de cámara. Son distintos públicos y a todos ellos hay que intentar convencerles de que lo tuyo es lo bueno, lo válido, porque es como consigues alcance y repercusión para tu marca. Al final, si tú lo piensas, la información en Twitter ya no es relevante porque hay muchos otros sitios que tú puedes obtener la información sin tener que recurrir a Twitter. El mejor ejemplo, que lo has citado además, de hecho, tú cuando me preguntabas esto durante el tiempo que hemos estado grabando en directo esta entrevista, es el hecho de que páginas como ProCycling Stats están consiguiendo decenas de miles de visitantes simultáneos informando en directo sobre las carreras. Eso es algo que antes solo tenía Twitter, pero que ahora puedes obtener en otros lugares. Entonces, ¿para qué te vas a poner a informar tú en directo si esa misma información la puedes obtener entrando directamente en una web en la que se utiliza de manera automática? Y aparte,
de esa web tienes 200.000 otras referencias en las cuales obtener esa información. Entonces, ¿para qué vamos a seguir nosotros contando las carreras? En ese sentido, fuimos unos pioneros en 2011, cuando fuimos probablemente el primer equipo que se puso a contar las carreras en vivo en aquel momento. ¿Para qué vamos a seguir contándolo si tienes 50.000 fuentes de información donde hacerlo? Y además hay webs que han superado ese modelo de contar carreras en Twitter para hacerlo de una manera mucho más rica, mucho más avanzada y mucho más atractiva para el consumidor. Y si hablábamos de ir añadiendo poco a poco redes sociales y nuevos contenidos, por ejemplo TikTok, Instagram en su día, vosotros habéis dado un paso más allá, una cosa que se venía haciendo ya desde hace unos años. Digamos que el precursor fue el equipo Bike Exchange, cuando con Orica empezó con sus Bike Exchange Pass, y vosotros lo habéis llevado a un nivel superior con Netflix y con Movistar Plus, y os habéis desnudado directamente delante de la cámara y se lo habéis enseñado a todo el mundo. Evidentemente es un gran riesgo hacer eso, pero que bueno, con El Día Menos Pensado, la serie documental que creasteis ya, pues la primera edición, la primera temporada salió durante el comienzo de la pandemia, el confinamiento duro en 2020, pues habéis conseguido mostraros al público, desnudaros como decíamos, y mostrar una imagen bastante fiel de lo que es la vida del Movistar Team. Quería preguntarte respecto al Día Menos Pensado, por un lado, ¿cómo se gestionó esa creación del Día Menos Pensado, de esta serie documental donde os desnudáis? Y por otra parte también quería preguntarte, pues lo que hablábamos del tema de las respuestas de la gente, cómo recibís el feedback. El Día Menos Pensado os ha añadido seguro más de un marrón, pues con las polémicas entre Nairo Quintana y Mikel Landa, con el Día de la Covatilla, y esta nueva temporada parece que el tema de Miguel Ángel López en Galicia dará todavía que hablar. ¿Cómo gestionáis a vosotros, encima después de un largo tiempo, las reacciones que salen del Día Menos Pensado? Bueno, vamos a contar un poco de historia para que la gente también entienda cómo se crea realmente el Día Menos Pensado. Esto es una historia que seguramente ya se ha contado o la ha podido escuchar la gente en otras ocasiones, pero que es bueno que en el marco de esta entrevista, para tener un poco el contexto completo, la gente la puede entender. Estamos en la crono por equipos del Tour de Francia, si no me equivoco, es el Tour de Francia de 2018, crono por equipos, tercera etapa en Cholet. José María Álvarez Payete, presidente ejecutivo de Telefónica, visita por primera vez al equipo. Llevaba ya varios años en el cargo, pero esta era la primera ocasión en la que se podía acercar a visitar al equipo, y nada menos que en una etapa del Tour de Francia, y nada menos que en una crono por equipos, que es quizás dentro del ciclismo la mayor expresión de lo que es el trabajo en equipo. José María Álvarez Payete poco menos que sufrió un síndrome de Stendhal cuando se acercó al equipo y estuvo toda la jornada compartiendo el día con ellos, viviendo un día de competición. Se quedó completamente anonadado de lo que allí se encontró y dijo: esto hay que contarlo, esto hay que contarlo. Fue de él, del mismo presidente ejecutivo de Telefónica, de quien partió la iniciativa de que ese producto, que normalmente ya se había estado elaborando de una manera también bastante distinta, seguramente con mucho menos bella factura en nuestros propios soportes, con todo tipo de iniciativas que se habían llevado a cabo en los 7 años anteriores, se plantea que eso tiene que llegar a un público masivo. Y es entonces cuando pone en manos de Telefónica Broadcast Services, la verdadera responsable de que exista la serie El Día Menos Pensado, que es la división de contenido visual muy frecuentemente centrada en deporte que tiene Telefónica, que son sobre todo uno de los grandes responsables de los canales deportivos de Movistar Plus, sobre todo el canal Vamos. Son ellos quienes se encargan de producir a partir del mes de febrero de 2019 una serie de contenido yendo a grabar a las principales carreras. Se desplazaron a Tour Colombia, estuvieron en el Tour de Flandes que corrió Alejandro Valverde, el único que ha disputado hasta la fecha y probablemente el único que va a disputar a tenor del calendario que en principio está previsto con él. Se desplazaron sobre todo a las 3 grandes vueltas, y fue a partir de ahí, de todas las vivencias que obtuvieron, de las GoPro que grabaron en los coches, de las charlas de autobús, de los masajes, cuando elaboraron un producto que la gente en un primer momento pues no esperaba. Sí que es cierto que lo comentamos en la presentación, que se iba a emitir un contenido alrededor del equipo que se iba a elaborar para Netflix y para Movistar Plus, pero quizás la gente no se esperaba que aquello iba a ser un boom como tal, porque al final la apertura que allí se dio, que yo pienso que es, sin duda es el gran éxito que ha tenido esa serie, es la capacidad de contar lo bueno y lo malo sin ningún tipo de censura, o no al menos la censura que cierta persona o ciertas personas especulan a veces que puede haber en torno a la serie, que yo personalmente aseguro que es muy poca, y que la serie la verdad muestra muy fielmente lo que hay. Quizás si se deja cosas fuera, son cosas que quizás nos interesarían más a nosotros, pero que por el propio montaje creativo que le da TBS, Telefónica Broadcast Services, a esta serie, hace que muchas veces se queden al margen, cuando a nosotros seguramente nos interesaría que ese otro tipo de detalle realmente saliera. Es decir, si la gente piensa que puede haber cualquier tipo de censura en torno a la serie, en realidad la censura
puede que incluso sea un poco negativa para nosotros, porque a veces salen detalles que quizás nos interesarían más a nosotros. Sobre la segunda parte de la pregunta, el hecho de cómo se gestiona internamente un contenido tan sensible para dentro del equipo como puede ser el día menos pensado. Hombre, al principio pues es cierto que siempre hubo determinadas reservas por parte de los propios trabajadores del equipo a que su trabajo, lo bueno pero sobre todo lo malo, saliese tan expuesto y las cámaras estuvieran tan presentes dentro del equipo. La primera temporada en ese sentido pues siempre puede haber un poquito más de tensión en el trabajo interno, porque al final no estás acostumbrado a que una cámara esté detrás del tuyo desde el momento en el que te levantas hasta el momento en el que te acuestas. En ese sentido, nosotros hemos tenido la ventaja de que la persona que ejerce como ojos en gran parte de la serie, que actualmente es nuestro videógrafo, el videógrafo del equipo, Adolfo García, que es director de fotografía de la serie, de las 3 temporadas hasta ahora confirmadas de la serie, junto con la tercera que se emitirá en próximas fechas, pues al final ha ido adquiriendo, como dicen los italianos, un rapporto, una conexión con toda la gente del equipo que va haciendo que la cámara cada vez sea más cómoda. Lógicamente siempre va a haber tensiones, los momentos en los que llegas a meta 190 pulsaciones por minuto después de haber perdido 1 minuto y medio en la primera etapa de montaña de un Tour de Francia, o que te has estampado contra el suelo y has perdido en media hora y llegas con huesos rotos, pues lógicamente siempre va a salir ese nervio que saldría con cualquier otro miembro del equipo del apaga la cámara y por favor no me molestes. Esa tensión siempre la vamos a tener, pero por otro lado nosotros creo que también como comunicación, aparte de que en algunos momentos pues, sí que hemos tenido que litigar a lo mejor un poco más con los miembros del equipo, creo que conseguimos relativamente pronto y con ayuda sobre todo de nuestros jefes del management del equipo transmitir que esto realmente es muy beneficioso para el equipo. Sí, la gente se puede quedar con la idea de que nos hemos desnudado en momentos como la Covatilla 2020 o nos vamos a desnudar con la famosa etapa de Galicia de 2021 de la que ahora hablaremos. Pero en realidad nosotros lo que estamos haciendo ahí es el mayor ejercicio de transparencia probablemente que se ha hecho en los últimos años en deporte. No te hablo solo en ciclismo, en deporte. Tú sí ves otros contenidos de equipos deportivos que se distribuyen en Netflix, en Amazon Prime Video, en todo tipo de plataformas. Yo pienso, por haber conocido cómo se ha hecho la nuestra, yo pienso que son contenidos más sesgados, son contenidos más parciales, contenidos en los que no ves tanta esencia. Yo pienso que el mejor ejercicio, y el hecho de haberlo dejado en manos de TVS y que no sea algo controlado por Movistar Team / Abarca Sports, pienso que es uno de los mayores aciertos. El hecho de que esté en sus manos hace que realmente se vea lo que hay, y que lo que no se ve precisamente sería lo que a lo mejor tendríamos nosotros la tentación de no enseñar, porque nos parecería que sería la forma de endulzar lo que en algunos momentos puede resultar un trago amargo. Creo que ese ha sido el principal acierto. Y por mucho que en muchas ocasiones a determinados miembros del equipo les pueda parecer mal o no les pueda parecer bien que tal cosa se vea, pues en el fondo, y nosotros como gente de comunicación y como gente que nos gusta el ciclismo y el deporte y que querríamos ver este producto en otros, somos conscientes de que lo que la gente busca en el nuestro. Y a pesar de que en determinados momentos pues se pueda transmitir una imagen que quizás no sea la que uno le gustaría, sobre todo a determinados patrocinadores que puedan pensar en otros equipos, que, ostras, yo no quiero juntarme con un equipo que hace estas cosas, defínenlas como quieras. Sin embargo, los beneficios traspasan largamente los perjuicios que esto puede traer. Y al final, si hemos cometido algún error, pues bueno, todos nos equivocamos, lo único que podemos hacer es bajar la cabeza, corregir y esperar que en próximos años las cosas se hagan mejor, que es lo que yo creo que todos se desean. De la serie documental, evidentemente, se pueden sacar menos titulares, pero personalmente el punto más negativo de la serie hasta ahora, estas 2 primeras temporadas, ha sido la casi nula aparición del equipo femenino, que realmente es una gran apuesta de Movistar Team en estos últimos años, que ha conseguido crear un equipo no de la nada, porque parte de la estructura de Abarca Sports, pero desarrollar un equipo femenino y darle la misma calidad y el mismo trato, tanto en redes sociales como en material, aunque es verdad que siempre el económico será un peldaño por abajo por ahora. Evidentemente, vosotros que le dais un trato totalmente igualitario, comunicativamente hablando, al equipo femenino, es verdad que choca mucho que en el día menos pensado las chicas no aparezcan, que es justo lo contrario a lo que hacéis día a día, que es darle una presencia total al equipo femenino. Quiero hacer tres precisiones, sobre la pregunta que me planteas aquí. La primera, sí, estoy plenamente de acuerdo con que la presencia del equipo femenino en las 2 primeras temporadas del día menos pensado es raquítica, completamente insensible con lo que ha sido este equipo. En la primera temporada su aparición se
limita a 3 planos de la cena de final de Vuelta a España, cuando el equipo pues ya estaba consolidado entre los 15 mejores equipos del mundo. Es cierto que el salto de nivel que se dio en 2021 pues todavía no se había visto reflejado, pero realmente no tienen ningún tipo de presencia. En 2021 se limita su presencia a 3 minutos, de los cuales una buena parte de esos 3 minutos se refiere a la menstruación de una de las corredoras, lo cual a mí me parece bastante lamentable. Lo he comentado en privado y lo comento aquí en público, y es uno de los principales debes que yo le marco a la serie. Afortunadamente, en la tercera temporada todo apunta, yo personalmente todavía no he podido ver esas imágenes, todo apunta a que la presencia, y pienso que obligatoriamente, por lo que ha sido el salto del equipo femenino en ese 2021, va a ser mucho más sustanciosa y va a ir bastante en consonancia con lo que ha sido el equipo. Otra de las precisiones que te quería hacer con respecto a la pregunta que me lanzabas. No estoy plenamente de acuerdo con que las cifras que se alcanzan en cuanto a repercusión en redes sociales sean tan menores en el equipo femenino como se apunta con respecto al masculino. En nuestro caso sí que hemos conseguido resultados muy relevantes. Lógicamente, si te vas a las cifras de los top posts, de las publicaciones más importantes, lógicamente sí se van a ver opacadas, pero pienso que el nivel medio de alcance de interacciones que hemos conseguido nosotros en las redes sociales con respecto al equipo femenino, no solo ya es que esté bastante nivelado, estaríamos hablando probablemente un 70, un 80% incluso del alcance que obtenemos con los mismos posts del masculino en situaciones similares, sino que nosotros hemos conseguido darle un alcance y una repercusión muchísimo mayores de lo que puede conseguir cualquier otro equipo. Tanto los equipos que comparten estructura entre masculino y femenino, el caso más claro en cuanto a cifras de seguidores en redes sociales es el caso del Trek Segafredo, que consigue, por lo que yo tengo estudiado, peores cifras de las que conseguimos nosotros, tanto comparativamente como en términos absolutos, y también con equipos que únicamente tienen esa estructura separada, como puede ser las cuentas del Jumbo Visma, las cuentas del SD Works, consiguen resultados mucho menores. Nosotros, en términos absolutos, estamos consiguiendo resultados mucho mejores y además, comparativamente, estamos nivelando mucho la balanza. Y eso es algo en lo que yo siempre he tenido un gran esfuerzo. Todo el mundo que me conoce sabe que yo, uno de mis grandes proyectos, la gente que me conoce personalmente, uno de mis grandes proyectos desde el momento en el que en el verano de 2017 me comunican que va a haber equipo femenino en Movistar Team, es conseguir que ese equipo en algún momento, no sé si ese momento habrá llegado ya, no sé si ese momento llegará dentro de 5 años, no sé si ese momento no llegará nunca, es que tengan, al menos en nuestros soportes, las mismas cifras de alcance y que al menos, por lo menos, y eso creo que lo conseguimos desde el minuto 1, se les dé la misma importancia que la que se da al equipo masculino. Eso es algo que siempre he querido llevar a gala y que siempre he llegado con absoluta firmeza. Y que creo que es lo necesario para que esa parte, por un lado, sea rentable, que si no fuera rentable, pues lógicamente no se seguiría empujando, y sobre todo que vaya en consonancia con lo que nos pide la sociedad y con lo que yo creo que tiene que ser el deporte. Es decir, que independientemente del género, todos tengan una relevancia en función de su esfuerzo físico, y el esfuerzo, por mucho que se diga, no deja de ser equiparable, aunque varíen las horas, aunque varíen determinados aspectos de la competición, que vienen en cierta medida también dado por terceros, que se les dé la misma importancia. Es un esfuerzo que nosotros hacemos muchísimo. En ese sentido, el equipo femenino, pues sí, es cierto que todavía estamos compitiendo con una diferencia muy clara de base, y es el hecho de que, aunque las dos partes, ciclismo masculino y ciclismo femenino, ambas tienen retransmisión en directo, es algo que ha conseguido el ciclismo femenino, sobre todo en los últimos 4 o 5 años, que prácticamente la totalidad de sus carreras se emitan por televisión con una calidad aceptable, con unos rangos de tiempo bastante razonables. Hay muchas excepciones todavía, hay muchas cosas que mejorar en ese sentido. Pienso que eso ya se ha conseguido. Al final, lo que cuenta también es el altavoz que tenga. No es lo mismo que una carrera se emita, como ha sido el caso de la reciente Semana Valenciana, en una televisión autonómica, con unos medios y calidad que quizás no fueran los más deseables, pero que, bueno, en cierta medida son comprensibles porque es una organización humilde, es una televisión autonómica, cuentan con los medios con los que cuentan. No es lo mismo eso que contar con toda la infraestructura que puede tener alrededor una carrera, pues como el propio UAE Tour, que se está disputando las fechas en que estamos grabando esta entrevista, que cuenta con todos los medios técnicos a su alcance y el apoyo de una gran empresa organizadora como es RCS, el altavoz la organizadora de Giro Italia, y un enorme altavoz como es la presencia de Eurosport, que emiten todos los países de Unión Europea y fuera de Europa, y también en muchas otras zonas del globo. Al final, partimos de que ese es el mayor impedimento, personalmente, pienso yo, para que el ciclismo femenino tenga mayor repercusión, y que es algo que con el tiempo, igual que pasa con el tenis,
que es otra cosa que se ha estado comentando en las noticias en los últimos días, el hecho de que el responsable de Flanders Classics, el CEO de Flanders Classics, Thomas van den Spiegel, baloncestista profesional, por cierto, hablaba de que se tiene que intentar tender a que el ciclismo femenino siga la misma tendencia del tenis femenino, es decir, formar una estructura aparte, conseguir que se le dé los mismos premios, la misma importancia, las mismas horas de televisión, los mismos canales, para que eso al final acabe siendo lo mismo de fuerza, que yo creo que también es una de las cosas que si no ha conseguido el tenis femenino está muy cerca de lograr, es tener prácticamente la misma repercusión en las dos partes del deporte. Entonces, pues yo creo a lo que tiene que aspirar el ciclismo. O sea, cuando tengamos ese alcance audiovisual parejo entre ambas, creo que es entonces cuando se les podrá comparar. Hasta entonces, creo que los resultados que se están obteniendo ya son muchísimos superiores, con mucho, a lo que se podría obtener simplemente haciendo un trabajo normal. Es decir, yo creo que incluso se está haciendo un trabajo positivo en ese aspecto de hacer más esfuerzo, al menos de nuestro lado, más esfuerzo en el femenino, por un lado porque los resultados están acompañando, es evidente, pero por otro porque consideramos que es lo necesario para que en algún momento eso se nivele de manera natural. Hacemos más esfuerzo para que en algún momento ese esfuerzo que hacemos, para que luego se acabe un poco nivelando, que se acabe nivelando por sí solo porque ese esfuerzo haya valido la pena. Es con ello con lo que trabajamos desde 2018 y es lo que vamos a seguir defendiendo los próximos años. Antes lo comentabas por encima y evidentemente tenemos que hablar de ello. Esta semana corréis O Gran Camino, aparte del UAE Tour que estáis corriendo ya, corréis O Gran Camino en Galicia, una nueva carrera que es, digamos, la sustituta o la vuelta a Galicia, pero es que vuestra vuelta a Galicia, después de esa última etapa o penúltima etapa de la Vuelta a España en Galicia el año pasado, que realmente fue un caos para vosotros, seguramente de los días más complicados, el día menos pensado, muy a propósito de vuestro documental, para trabajar como comunicador de Movistar Team, evidentemente un día duro. No quiero hablar sobre el tema de Miguel Ángel López, qué pasó, qué no pasó. Quiero saber cómo lo viviste tú y cómo lo viviste en el equipo de comunicación y sobre todo cómo gestionasteis o cómo pudisteis gestionar esa situación tan random y tan extraña que nunca os había tocado vivir, pero que, bueno, la vida está para estas cosas. ¿Qué pasa por mi cabeza? Bueno, vamos a hacer un poco la broma. Lo primero que pasa por mi cabeza es otra vez la hemos vuelto a liar, otra vez hemos vuelto a hacer una tontería. No, a ver, ya yendo un poco más en serio, es difícil y en ese sentido también nos cayeron incluso críticas al propio departamento de comunicación y es lógico que nos caigan, la gente no tiene por qué saber lo que hay dentro. Al final te enfrentas a muchas complicaciones en ese momento. Por un lado, tú como persona, en este caso yo que me encontraba en Madrid, donde me encuentro ahora mismo, donde estoy grabando esta entrevista, no tienes toda la información porque estás viendo exactamente lo mismo que está viendo la gente por televisión. Mi compañero Jacobo Díaz Jares, responsable de marketing y comunicación del equipo, que está en ese momento en carrera, está en la vuelta, él tampoco tiene toda la información, no ha podido hablar con el equipo y probablemente no va a poder hablar con todas las partes del equipo hasta bastante tiempo después de acabar la etapa. No tienes ese manejo de la información, no sabes tampoco, por mucho que todos los manuales digan que el mayor error en comunicación es no comunicar, yo pienso que el mayor error en comunicación es comunicar lo que no debes. O sea, callarte, que es lo que nosotros hicimos en ese momento, es el resultado, por un lado, de la falta de información que había en ese momento y por otro lado, de que estas cosas nadie te las enseña. Tú puedes diseñar una respuesta basada en lo que te dicta la lógica, que es limitarte a lo mejor en un primer momento a citar el abandono. El problema es que luego tendrías que empezar a hablar y preguntaría a la gente, ¿por qué? Las causas, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Va a hablar este? ¿Va a hablar el otro? ¿Vais a dar explicaciones? Bien, en ese momento en el que sucede una situación tan absolutamente dantesca, tan fuera de guión, como es que en una competición deportiva un deportista decida por su cuenta y riesgo bajarse de la bicicleta, es algo que se sale completamente de los cánones y que tú no puedes diseñar un plan de crisis para él. Tú puedes tener una idea sobre cuando ocurre algo que está dentro del deporte, pero cuando ocurre algo que está fuera del deporte, es muy complicado diseñar algo con lo que comunicar de manera efectiva para eso. Se suma, como digo, una serie de presiones, no presiones dentro del equipo, sino presiones por parte de la prensa de que informe, presiones por parte de los fans de que des explicaciones o actuando también incluso, lo que comentábamos antes sobre el tema de Twitter, de manera perversa, ahondando aún más en la herida. Lógicamente, el equipo también quiere dar la postura que mejor favorezca sus intereses. Hay muchas partes enfrentadas y al final tú en ese momento, como digo, en una situación completamente fuera de guión,
la peor reacción que puedes hacer es comunicar algo que sea un paso en falso. Seguro que la respuesta que dimos en su momento, prácticamente 6 horas después de haber sucedido aquel momento, de haberse producido esa retirada, tampoco le parecería bien a mucha gente. Es la postura que te permite la situación con el corredor, la situación interna del equipo y la necesidad también de proteger en la medida de lo posible una reputación dañada, que se puede dañar aún más en función de la respuesta que tú des. Puede parecer que las explicaciones que dimos con aquel audio del corredor, poco menos que pidiendo disculpas y intentando de manera velada hacer referencia a la situación, no fuese la más efectiva. Está claro que no, que en ese momento tampoco sirvió de mucho y que no es la más recomendable. Pero la gente también tiene que ser consciente. No estoy pidiendo clemencia en este caso de la gente, sino únicamente estoy explicando la situación que se vive en ese momento. La gente tiene que entender que son muchas partes las que se conectan y muchas veces no pueden dar la respuesta más efectiva. Pongo un ejemplo para que la gente entienda que en todos lados cuecen habas. Piensen ustedes cuando el equipo Mercedes de Fórmula 1 pierde el pasado mes de diciembre el Mundial de Fórmula 1, ¿qué ocurrió en sus redes sociales después de aquello? Su último tuit fue en el momento en el que Verstappen y Hamilton cruzan la meta y dicen "There are no words", no tenemos palabras, y dejaron de tener palabras, no sé si fueron durante 4 días. 4 días frente a 5 horas. Y estamos hablando de una de las instituciones más importantes en el mundo del deporte actual. El equipo Mercedes de Fórmula 1, ganador de los 8 últimos mundiales de marcas de la Fórmula 1, los mayores dominadores de la historia de dicha disciplina del automovilismo. En todos los lados cuecen habas. Uno puede pensar, esa respuesta es inadecuada la que habéis dado, teníais que haber dado otra. Es muy difícil acertar. En otros momentos sí hemos acertado y nadie nos lo ha recordado. En ese momento quizás no dimos la respuesta más adecuada, pero es la que podíamos dar. Y desde luego, en esas situaciones, ojalá que no le suceda a nadie en otra situación tener que comunicar un abandono voluntario de un corredor por motivos que todavía hoy yo creo que poca gente alcanza a comprender, y seguramente cuando salga la serie seguramente también sigamos sin entenderlo. Pues tienen que entender que muchas veces no hacemos lo que a nosotros nos gustaría, sino lo que podemos. Y ya para terminar, Dani, que realmente ha sido una entrevista extensa y un placer hablar tan extenso contigo, quería preguntarte, hemos hablado de dónde venimos y cómo estamos trabajando hoy en día, pero quería preguntarte más hacia dónde vamos, hacia dónde va la comunicación ciclista, tanto de los equipos World Tour y como del todo el contexto ciclista. Evidentemente progresamos y es un espacio... El espacio comunicativo ciclista está en constante cambio y aparecen cosas nuevas, ideas nuevas todos los años, pero quería preguntarte, tú que lo vives muy de cerca y muy en el circo del World Tour, tanto masculino como femenino, ¿hacia dónde vamos? ¿Y cuáles van a ser las nuevas formas de entender que habrá que comunicar aún más? Yo creo que el aspecto puramente informativo, más periodístico, más de leer texto, de ver comas y puntos y letras, es algo que cada vez va a quedar más atrás y que lamentablemente eso también va a apartar a muchos profesionales de la información de la primera ola. Probablemente ahora mismo sean muertos asintomáticos, como diría Chente García Acosta. No saben que están muertos, pero lo están. Y eso, pues, aparte de la profesión, le va a dejar atrás. El que no sea capaz de adaptarse. Hablo en el lado de los periodistas, como periodista titulado que soy, pero también hablo de la comunicación de los equipos ciclistas, como es lógico que es lo que ocupa esta entrevista. Va a haber un momento en el que toda esa parte que es puramente informativa, crónicas, declaraciones, resultados, información, eso va a dar igual. Lo que va a importar es el regalo que seas capaz de envolver con todo eso, la forma en la que eso lo presentes. De hecho, ya era clave en el momento en el que yo entré a Movistar Team en el 2011. El producto que tú seas capaz de crear con ello, la capacidad que tengas para hacerte atractivo, no con tu forma de comportarte o no con la forma que escribes, sino con la forma que eres capaz de transmitirle a la gente de la manera más genuina posible lo que tú eres, con un buen producto, el producto más cuidado posible desde el punto de vista audiovisual, desde el punto de vista gráfico, fotografía, vídeo. Esos son los valores que realmente van a mandar. Lo puramente periodístico, el hecho de tener simplemente una web en la que cuelgas las crónicas, las declaraciones, los resultados, eso ha quedado ya largo tiempo atrás. Las cifras que nosotros tenemos de alcance en las redes sociales comparado con lo que tenemos en la web, lo que tenemos en la web por debajo del 10% con respecto a lo que tenemos en cualquiera de nuestros 3 soportes principales ahora mismo, como pueden ser Instagram, Facebook y Twitter. Es un 10% o menos del total. Entonces, uno tiene que ser capaz, por un lado,
de ver esa tendencia, de ver que el producto periodístico cada vez importa menos y que lo que importa es estar en los lugares en los que está la gente, adecuarte en los lenguajes a lo que te pide la gente, es decir, tienes que tener presencia en YouTube tienes que hacer un contenido cuidado, un contenido largo, tienen que ser contenidos largos en los cuales tú seas capaz de retener a la gente y de tenerla encandilada, porque para hacer contenidos cortos tienes otros lugares, como es Instagram Reels, como es TikTok, como son los propios YouTube Short, que están de moda, están ahora mismo también actualmente. Tienes que ser capaz de crear contenido que también cautive la atención de la gente en un momento en el que con un paso de dedo de menos de un segundo no te van a hacer ni puñetero caso si lo que tú produces no es suficientemente bueno. Tienes que cuidar todo eso en Instagram, en la propia Twitter, que también tiene texto, pero también hay que cuidar la propia imagen multimedia. Tienes que adecuarte a esos soportes, no puedes seguir haciendo lo mismo, eso es evidente, que se hacía hace 10 años o que se hacía hace 15 años. Y eso tanto a los propios equipos, que en muchos casos lamentablemente todavía siguen anclados en únicamente colgar información sobre sus competiciones y no se centran en lo otro importante, es decir, hay redes en las que sí te tienes que centrar la información. Esa red es Twitter. Twitter es la red que va a seguir siempre ligada al hilo de la información y donde quieras comunicar algo de manera inmediata es el primer lugar en el que lo tienes que hacer. Pero seguramente ya no vaya a ser el lugar más importante. Yo he sido muy tuitero, yo he tenido durante muchísimos años una cuenta de Twitter con un montón de seguidores y en su momento decidí abandonarlo hace 3 o 4 años porque pensé que ya no era mi sitio. El ambiente destructivo que se había creado ahí era incompatible con una buena salud mental, hablando ya un poco en el terreno más personal. Y por otro lado, la forma en la que se comunicaba cada vez estaba virando más hacia darle mucho más importancia al contenido bien creado que no a la pura información. Y es por ello por lo que tenemos un Twitter muy centrado en la información en nuestro caso y otras redes en las cuales tienes que cuidar lo máximo el contenido. Darle importancia a cosas que a la gente le guste ver, consumir en muy poco tiempo, como pueden ser las redes un poco más cortas. Contenidos de bellísima factura realizados con buen soporte técnico en redes como YouTube. Y sobre todo, intentar cuidar siempre formatos. Formatos son súper importantes, es decir, si lo que tú presentas está mal confeccionado, si tú presentas un post en Instagram con 16:9 no funciona, tú no puedes poner una imagen así, tiene que ser así, para que la gente la vea grande, para que no vea el post del vecino, para que el post del vecino se quede completamente hundido en lo que tú haces. Que el contenido que presentes en YouTube sea capaz de tener a la gente más de 30 segundos que no diga, paso ese vídeo, no, tienes que ser capaz de tener a la gente 20 minutos, porque eso también va a repercutir incluso en tus ingresos. Es una de las cosas que no hemos tocado en esta entrevista porque no estábamos hablando del aspecto del marketing o de la generación de ingresos o del polémico modo de vida que tiene el ciclismo profesional con los patrocinios de los que dependes únicamente de eso. Pero es una de las formas de ingresos que también va a tener el deporte, que lleva teniendo el deporte muchísimo tiempo, que es la monetización a través de las redes sociales. Es un aspecto que nosotros sí que llevamos desarrollando en los últimos años, que lo aprovechamos también para nuestros propios sponsors y que a nosotros pues poquito a poco también nos va generando ingresos. Tienes que ser capaz de crear contenido que a esos sponsors les retribuya visualizaciones y que a ti incluso te acabe también retribuyendo dinero. Solo así, creando un contenido que sea merecedor de ese dinero, vas a saber que estás en el camino correcto. El hacer una crónica para contar que Pepito ha quedado séptimo en no sé qué carrera de Checoslovaquia no le importa a nadie. No le importa a nadie. Lo único que le importa es que el contenido sea disfrutable, que te lo puedas comer, que te lo puedas beber, que te entre por los ojos. Es a eso a lo que tiene que caminar la comunicación. No podemos seguir llevándolo como era hace 10 años, centrado únicamente en un hilo de información. No. Tenemos que ser capaces, en esto voy a sonar muy marketingiano, de transmitir experiencias a la gente, de transmitir que lo que hacemos vale la pena de la manera más visualmente atractiva posible. Y es ahí la dirección a la que yo pienso que debe encaminarse no solo el ciclismo, sino cualquier deporte profesional. Pues muchas gracias, Toni Sánchez, como siempre, por atendernos. Esta vez no ha sido por mensaje para buscar una entrevista con algún miembro del equipo Movistar Team, ha sido para ponerte a ti delante de la cámara y que nos cuentes realmente cómo es tu vida como responsable de contenidos del Movistar Team, evidentemente poco a poco, dando pasos en la buena dirección para que empiece esta temporada, que ya ha empezado, pero bueno, para que arranque de verdad. Ya pues esta semana las clásicas belgas empezarán y el World Tour ya se ha puesto en marcha. Muchísimas gracias, como siempre, por atendernos y hasta la próxima, Dani, ha sido un placer.